Este es el manga de Dragon Ball en su versión extra grande. Y hoy lo vamos a pintar con marcadores de alcohol, acrílicos y lápices de colores. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Pues resulta que hace un tiempo encontré este manga. Al verlo pensé que era una versión a color, así que dije: ¡Oye, sí, tome mi dinero! Y aquí estamos. Al menos la portada tiene un requete guay dibujo de Goku y la contraportada uno del dragón de Namek, que no diré su nombre por obvias razones. Todo el libro viene de color rojo, con la excepción del lomo que viene en color blanco. Bueno, pero vamos a abrirlo para ver el interior más a detalle. Y wow, la portada se repite en la primera hoja y también viene a color. Esto se ve prometedor y bueno, nos topamos con el índice que nos ayudará a encontrar nuestras escenas favoritas y nos damos cuenta que el manga viene en blanco y negro. ¡Maldición! Espera, que vi por aquí algo a color y la parte del medio viene a color, podría decirse, sí, a color. Pero solo son unas cuantas páginas. De hecho, conforme avanzamos, se van perdiendo un poco los colores, quedando únicamente los sombreados grises y los colores rojos. Y hasta aquí llegó el color. Seguimos hojeando y en la recta final encontraremos estas chulísimas portadas de los capítulos. Todas están en blanco y negro con la excepción de este chulísimo Goku que está bastante guapo. ¿Cómo está, guapetón? ¿Quiere que lo lleve? De ahí encontramos portada, otra portada, bastante guapas, una última portada y ya. Y bueno, hojeando las páginas encontré esta que parece no tener nada en la parte trasera, o no tanto, por lo que no arruinaremos ninguna viñeta, debido a que este tipo de papel es muy delgado y no creo que absorba muy bien la tinta de los marcadores que vamos a usar. Además me parece una muy buena hoja con excelentes viñetas, con la excepción de Kaio-sama. Pero Mikel, ¿de verdad vas a rayar el manga? Sí, y sí, por eso lo compré. Y aunque por mi mente pasaron otras ideas como sacarle copias y pintar las copias, lo malo es que mi impresora no saca tan buenas imágenes y no es lo mismo. Algunas personas han pintado el manga, pero han sido scans o páginas digitales, y aquí en papel se siente diferente. Además, lo vamos a hacer bien, ¿o no? Para esto usaremos un pad transparente que protegerá las hojas de abajo. Y por si fuera poco, haremos primero la prueba en las portadas del final, y así es como nació este video. Y bueno, vamos a empezar pintando a Freezer con este marcador gris azulado. Y sí, me pensé dos veces el comenzar a pintar con el marcador, pero ya estamos aquí, así que... Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Pues el papel no está mal, soporta el marcador, pero por si acaso comencé dando trazos muy suaves, o más bien pinceladas, ya que estoy usando mis marcadores o juju de punta pincel, pero notarás que apenas toco el papel con la parte más fina de la punta. Eso sí, puedo decir que es un papel muy delgado y si pasas varias veces el marcador o lo dejas mucho tiempo sobre la superficie, empieza a absorber la tinta. Estuve revisando si esta se pasaba al pad transparente, pero por el momento aún no. Así que con la confianza de que estaba aplicando el método apropiado, pinté todas las sombras en la piel de Freezer. Me encanta pintar a Freezer, es muy fácil, y primero me había pensado en pintar toda su piel con un marcador gris mucho más claro, pero no quería saturar el papel de tinta, así que solo pinté las sombras dejando lo demás en blanco. El siguiente paso es profundizar un poco más en el sombreado, aplicando este marcador gris azulado ligeramente más oscuro, pero solo en pequeñas zonas. Y aquí es cuando empecé a notar que a este papel no le gusta tanto la tinta. Cuando eres dibujante lo notas, y es que aquí la tinta se empieza a esparcir más rápido y sin tanto control. Aún así, creo que vamos muy bien y el sombreado quedó bastante resultón. Ahora pintaré las áreas con color en el cuerpo de Freezer y usaré este marcador mauve para las zonas más claras en su cabeza, hombros y pecho. Y ya que las zonas restantes estaban con tinta negra, pasaré sobre ellas el mismo marcador. Y no sé si es porque estas zonas de la hoja ya tienen tinta negra o me confié demasiado, pero empecé a ver el llamado bleeding o sangrado de tinta.
Más adelante corregiremos estas manchas, pero sumado a que no me convencía tanto las áreas tan oscuras, decidí probar algo más adelante para lograr un cambio en estas zonas del cuerpo de Freezer. Para el sombreado en ojos y dientes usé un gris frío muy claro, y para los ojos usé un rojo muy intenso de nombre Deep Red. Para mi mala suerte, es una zona muy pequeña de pintar y en el último ojo la tinta se salió. Tuve que corregir esto con un lapicero de gel. De paso lo usaremos para borrar el bleeding alrededor de las zonas púrpuras, así que creo que todo salió bien. Ok, aunque no hayamos terminado con Freezer, pasemos a Goku. Recuerda que este es un trabajo en proceso, así que nada está finiquitado. Recuerda lo que dijo el gran Dibujameón: un dibujo nunca está terminado, el artista siempre puede volver a su obra y añadir algo más. Bueno, lo que hice con Goku fue diferente a Freezer, ya que no podemos dejar tantos espacios en blanco, así que para pintar la piel usé un marcador Pastel Peach, pero ojo aquí, sí dejé zonas en blanco, principalmente para el sombreado que después pintaremos, y así el papel no se sature de tanta tinta, pero también algunas luces que ayudarán a resaltar mucho el dibujo. Y si pones atención, podrás ver que los espacios blancos para las luces son más pequeños y están ubicados del lado derecho, y los espacios para las sombras son más grandes y están ubicados del lado izquierdo. Bien, siguiendo con mi plan, ya podemos pintar el sombreado en la piel con este marcador Pearl Color. Y como te contaba antes, hay que tener cuidado con qué pintamos, ya que solo los espacios grandes son para el sombreado, aunque también añadiremos más sombras en zonas que ya pintamos. Y ojo aquí con el ojo de Goku, ya que creo que al pintar zonas tan grandes me confié y la tinta se extendió dentro del ojo de Goku, pero creo que no es nada que no podamos corregir. Kakaroto va quedando muy bien. Ahora profundizaremos en el sombreado con un tono más oscuro y cafezoso con este marcador de nombre Rose Boubard. Y tranquilos, no están perdiendo la vista. No sé por qué la cámara modificó el enfoque automático y desde hace algunos pasos comenzó a enfocar mi mano, pero aún se percibe un poco del proceso, ¿o no? ¡Sas! Subimos al cabello, donde se alcanza a percibir el texto del otro lado de la hoja, dejando en claro lo delgado del papel. Ojalá esas letras no sean más visibles al pintarlo. Y para eso usaremos un color amarillo limón para el sombreado. Pero, ¿por qué empecé con el sombreado? Bueno, pues porque sí. La verdad es que me pensé dejarlo en blanco, justo como en el manga. ¿Saben por qué Toriyama tomó la decisión de que el cabello de Goku fuese rubio o blanco en el manga? Si saben la respuesta, déjenlo en los comentarios. Al final sentí que no se veía bien y sí, lo terminé pintando todo. Eso sí, dejando algunas zonas en blanco como luces o reflejos. Para pintar el resto del cabello usé este marcador amarillo muy claro de nombre Lemon Chiffon, que suena... Eso suena tonto. Con este pinté toda el área que falta y, como decía en el proceso, dejé unos espacios en blanco para formar las luces en el cabello. Durante este paso me empecé a preocupar porque las letras del otro lado de la página comenzaron a notarse más, pero conforme fue secándose la tinta, estas se desvanecieron un poco. Y como era de esperar, utilicé los mismos marcadores del cabello en las cejas. Para los ojos de Goku usé un marcador Mint Green Light y en la zona blanca el mismo marcador de los ojos y boca de Freezer, un gris frío muy claro. Después recordé que aún faltaba profundizar en el cabello de Goku y aquí usé un marcador Rose Beige. Esto, aunque sea en zonas pequeñas y contadas, ayuda mucho al contraste y a resaltar la profundidad en el dibujo. Y que no te extrañe que también me auxiliara del lapicero de gel blanco para disfrazar la tinta filtrada en el ojo de Goku. Bueno, y aquí llegó el momento en el que arriesgo todo.
No recuerdo si ya alguna vez usé marcadores acrílicos en un dibujo, pero decidí usarlos aquí porque después de darle color no podía dejar zonas en negro que sé que van de color, así que con este marcador azul claro dibujé las luces en la camisa de Goku. Y vaya que funcionó y me encantó, me gustó tanto que después de pintar con rojo y amarillo las letras, apliqué los mismos marcadores pero en acrílicos más claros. Todo esto sirvió como práctica y guía para aplicar marcadores acrílicos sobre el primer dibujo, dando como resultado un aspecto muy similar al anime que es puro disfrute a los ojos, y así lograr ese cambio que les mencioné cuando pintamos a Freezer. Puedes ver que empecé en la barriga porque era una zona completamente de tinta negra, añadí un color violeta y sobre este pinté reflejos con un color lila. Yo creo que esto subió el nivel del dibujo, así que lo repetí en hombros, cabeza, brazos y piernas. Dime si crees que hubo un gran cambio o estaba mejor con tinta negra. Sí, un gran cambio. Uno de los pasos finales fue resaltar el daño de batalla en los personajes, así que pasé sobre las heridas de Freezer y Goku un lápiz de color rojo, pero suavemente para no exagerar. Y finalmente no podía dejar el fondo así gris nada más, por lo que decidí pintarlo de color verde. ¿Sabes por qué? Si sabes por qué lo pinté de verde, cuéntalo en los comentarios. Y así es como terminamos un épico video aquí en Dibújame un, y de paso arruinamos un épico manga. Vean todos, con los mangas extra grandes de Dragon Ball puedo pintar sus páginas. Arruinaste una página perfecta. Oh, te equivocas, fueron 2 páginas, ya que la hoja transparente se movió y no me di cuenta de que la tinta se estaba filtrando a la hoja de abajo. Así que ya sabes, si vas a pintar en papel muy delgado, mejor revisa que haya algo abajo para que la tinta no se pase a las siguientes hojas. Pero ya basta de lamentos y les mostraré el resultado. Wow, yo quedé encantado con la portada, el cambio es brutal. No cabe duda que el maestro Toriyama hacía épicas portadas y darle color fue una de las experiencias más épicas que he tenido como dibujante. Mi parte favorita fue el sombreado bastante angulado que intenté aunar con los trazos de Toriyama, además del parecido al anime que se logró con los marcadores acrílicos. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Y claro, si el video te gustó, dale me gusta, compártelo y comenta tu opinión sobre pintar un manga de Dragon Ball. Aquí te muestro una comparación rápida para que veas un antes y un después de esta épica portada. Y claro, si este video tiene muchos likes y los comentarios lo piden, pintaré las viñetas de la página 93 o alguna otra, así que tú decides si sigo dándole color a este manga. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos colorear. Antes de irme, te invito a que veas mis dibujos de Goku Super Saiyan 4 y Goku Niño Super Saiyan, ambos de Dragon Ball Daima.